desigualdad, solemos tener que dar cuenta, o incluso nos ponemos nosotros en esa misma situación, tenemos que dar cuenta de la utilidad, el para quién de nuestras investigaciones, ¿no? Y esa es una pregunta que es éticamente sumamente importante, pero al mismo tiempo, pensando en sus condiciones en cómo esa pregunta se transforma en los distintos momentos históricos en los que también mutan las condiciones de producción de este conocimiento, faltó el aire, también podemos pensar que es una pregunta en la que insidiosamente puede colarse algo del neoliberalismo traducido en tecnocratismo, en productividad, en aplicabilidad. Y en ese punto me parece súper importante convocar, por un lado, el planteo de Claudia Fonseca respecto de la vinculación entre quienes producimos conocimiento desde el lado de la investigación con quienes producen conocimiento del lado de la práctica, entendiendo que se trata de dos tipos de conocimiento que son, cada uno tiene su lógica de validación, pero al mismo tiempo son conocimientos que corresponde que pongamos en un mismo plano. Y en segundo lugar me quiero amparar en el trabajo que la academia feminista viene haciendo, sobre todo en el trabajo de Chandra Mohanty, que planteó una especie de discusión sobre la política epistemológica, en el sentido de dejar de pensar que la politicidad del conocimiento está del lado de su traducibilidad en una guía práctica para resolver de manera neutra problemas complejos, y pensarlo más vale como una estructura política en sí misma, ¿no? En donde las categorías que utilizamos, las categorías que articulan nuestro pensamiento, las preguntas que le permitimos a esas categorías hacer, y sobre todo las preguntas que no le permitimos a esas categorías hacer, son el corazón político de lo que del conocimiento que vamos a producir. Porque esas categorías llevan implícita una estructura de poder. El tipo de sujeto que damos por supuesto en nuestra enunciación científica es un tipo de sujeto que constituye la normalidad y que distribuye las posibilidades de interpretación. Entonces va a echar luz sobre ciertos aspectos del problema y va a opacar otros. Y a su vez, esa política de producción del conocimiento, esa política epistemológica de nuestros saberes, también reproduce, como dijeron al principio en la mesa de apertura, no solo una distribución de poder en términos de las categorías que utilizamos, sino también una distribución geográfica del poder, en donde centro-periferia, norte-sur, primer mundo, tercer mundo, no solamente implica diferencias de recursos a la hora de la producción y a la hora de la distribución del conocimiento, sino también implica diferentes posibilidades de representación del particular. O sea, nuestros particulares, nuestras infancias particulares, argentinas, sudamericanas, bonaerenses, donde sea que colocamos el particular, van a tener menos posibilidades de ser representadas como lo infantil en el discurso académico, porque bueno, lo infantil se produce a partir de otros contextos geográficos también, en el conocimiento. Dicho esto, como primera discusión, quiero colocar 3 o 4 más. La segunda cuestión entonces es pensar, problematizar el hecho de que infancia, yo en general uso infancia en singular, y niños se transformen en categorías naturales de investigación e intervención. Y en ese punto uno puede volver a preguntar, creo que Philippe Arié debe ser uno de los autores más profusamente citados, casi ya a esta altura es una especie de pedido de permiso, ¿no? Uno dice, bueno, como dijo Arié, y después se manda con lo que quiera decir, es una especie de clave, ¿no?
Entonces, si Philippe Arié inauguró una pregunta sobre la infancia en clave histórica, esto es una pregunta que permite pensar que la infancia como categoría muta históricamente, bueno, eso quiere decir que empezamos a la infancia en nuestras investigaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos mutar esa categoría históricamente? Cuando yo hice la tesis de doctorado, recuerdo haber revisado los programas de todas las materias que trabajaban con niños en la carrera de psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y sistemáticamente lo que encontraba era que la historicidad o la historización de la categoría infancia colocaba a una infancia paradigmática, la infancia del marco teórico predominante, y la historicidad de la infancia era esa marginalidad de lo que variaba por fuera del marco teórico, aquello que no era captado por el marco teórico, aquello que no quedaba bien dentro de la idea de infancia, y bueno, eso es lo que varía. Ahora, el problema es que la edad es una categoría central del ordenamiento burocrático. O sea, es una categoría que permite naturalizar diferencias de poder que se consideran naturales. Por ejemplo, la jerarquía entre adultos y niños es una diferencia de poder que se considera natural, más se considera beneficiosa, y la edad la distribuye en el aparato burocrático del Estado. Entonces, lo que después hacemos nosotros es utilizar categorías producidas por la burocracia como si fueran categorías poblacionales, o sea, como si encontráramos grupos naturales, ¿no?, que son los niños con tales características. Y eso es un problema, me parece, ¿no? Es un problema porque, bueno, como bien señaló Bourdieu, reproducimos las categorías del Estado sin poder diferenciar, o sea, sin poder recordar, recuperar el modo en el que esas categorías fueron producidas, ¿no? Y sabemos con Bourdieu también que la naturalización es una eficaz operación de poder. La segunda cuestión alrededor de la categoría infancia es que la mirada sobre la infantil es una mirada que condensa afecto. Es más, es una de las miradas donde está mejor visto que se acompañe de cualquier intervención pública de una afectividad hasta florida, ¿no? La pena, el horror, la conmiseración, la espectacularización del dolor infantil son operaciones que hasta también convalidan la posición de quien enuncia, ¿no?, porque está bien movilizar toda esa afectividad. Ahora, los afectos, la emocionalidad, los valores morales, son operadores en el espacio público, son operadores políticos en el espacio público. Politizan y despolitizan. Despolitizan cuando el horror, la conmiseración están en el lugar, están en vez de la indignación, por ejemplo. La indignación ante la desigualdad es ocupada por por el horror frente al sufrimiento, ¿no? Y a la vez politizan o repolitizan cuando el altruismo filantrópico coloca nuevamente a los niños en el espacio público como objetos de intervención, pero esa politización se da de la mano de la minorización de madres y padres. Porque esa conmiseración suele acompañarse de la sindicación de madres y padres como aquellos sujetos moralmente incompetentes que de alguna manera han hecho sufrir a los niños y a los que hay que reemplazar. La tercera cuestión alrededor del tema de la infancia como una categoría histórica es que, en parte, de la mano de
de la Convención de Derechos del Niño y de toda la investigación que se dio a su calor, bueno, se me escapó la palabra, algo así. Nos hemos reapropiado de una especie de positivismo histórico que traduce a la infancia traduce la idea de la infancia como construcción histórica de manera finalística. Entonces, todo tiempo pasado, en términos de nuestro conocimiento sobre lo infantil, en términos de las formas de crianza, en términos de la relación del Estado con los niños, ha sido peor, ¿no? Y estamos cada vez más cerca de una especie de verdad que en algún momento lograremos atrapar, porque nuestro conocimiento cada vez es mejor. Entonces, la segunda cuestión, estos tres aspectos tenían que ver con aprender o preguntarnos qué significaría traducir la infancia en términos realmente como categoría histórica. La segunda cuestión es el tratamiento de las relaciones entre sujeto, contexto material de vida, condiciones materiales de vida y tiempo histórico. Básicamente es una ridiculez que yo pretenda que esto sea un segundo tópico de una que además tengo que resolver en 5 minutos. Son varias bibliotecas, pero en principio una de las cuestiones para preguntarse sobre esto, y sobre todo para preguntar cuál es el papel o el lugar que ha tenido el discurso PSI o los saberes PSI en relación con las formas de respuesta a esta pregunta, es que me parece que es un problema la consideración del niño como preexistente a las relaciones sociales de edad, de género, de clase, de raza en los que se produce la infancia. Esto es, esa forma de suponer que el niño existe previamente a las prácticas que le dan existencia y además que son prácticas que están enclasadas, son prácticas generizadas, son prácticas racializadas, digo, si suspendemos esto, si consideramos que el niño preexiste a estas prácticas, entonces obviamente lo que hacen las prácticas es corregir lo que está mal. Lo que estamos haciendo es suspendiendo la reflexión sobre la micropolítica de la vida cotidiana. Esto es y terminamos conduciendo toda la pregunta sobre las condiciones de vida a una relación lábil entre una subjetividad particular con un contexto. O sea, las condiciones de vida se transforman en contexto y además explican la práctica y explican la subjetividad. Entonces, la razón para una determinada práctica es la pobreza, ¿no? Y suspendemos toda pregunta por el sentido, por la inscripción histórica, por la inscripción cultural de esa práctica. Ni hablar, obviamente, con cómo esta forma de traducir la relación entre subjetividad, contexto, condiciones materiales de vida e historia, termina también generando un hiato normativo entre las categorías universales y las particulares, ¿no? Las formas en las que esa disyunción se va a transformar en una disyunción valorativa, va a guiar intervenciones valorativamente. La siguiente cuestión tiene que ver con bueno, la preeminencia o la relación que ha tenido, la preeminencia que ha tenido el marco de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto como punto de partida ético como marco amplio paraguas teórico. Por un lado, efectivamente, el lenguaje de derechos, los derechos de los niños, han servido para politizar áreas de la vida que se consideraban neutrales, especialmente la relación entre padres e hijos y la estructura familiar patriarcal. Pero, como ya dijeron prácticamente todas las intervenciones de la mañana, también ha servido para remozar las formas de control social, sobre todo hacia las mujeres de sectores populares, hacia las madres de sectores populares,
que son leídas como razonablemente como las responsables últimas por el incumplimiento de los derechos de niños y niñas. Pero además, la perspectiva de derechos ha colocado ciertas nociones como nociones centrales, articuladoras, tanto de la intervención como de la propia investigación, que tienen que ver con las ideas de voz del infantil, con la idea de agencia, con las formas de participación. Y en eso, digo, por un lado son tanto cuestiones como también vimos en la discusión, sumamente buscadas, ¿no? Son una especie de santo grial de la intervención, y al mismo tiempo son igualmente elusivas, ¿no? Siempre estamos tratando de grillar de qué manera podríamos encontrar la práctica apropiada para captar la voz del niño, y nunca lo hacemos, siempre pareciera correrse. En cierto sentido, y ahí también hago cargo de una manera que evidentemente no voy a poder explicar, a los saberes psi en práctica, ¿no? Digo, esto no quiere decir que esté hablando estrictamente de los colegas, sino la forma en la que los saberes psi articulan como dispositivos de producción de subjetividad y como dispositivos de intervención. Digo, hago cargo a estos saberes de la manera en la que se interpreta la voz, ¿no? La manera en la que la voz se traduce en un indicador de la práctica. Y termino con esto, que claramente la voz, sabemos, digo, quienes hemos estudiado psicología sabemos desde Bakhtin para acá, que la voz no puede reducirse al enunciado audible, tampoco puede reducirse a la expresión corporal, digo, porque ahí también hay un grave problema. La voz es dialógica, es necesariamente producida en la intervención, y no hay remisión a la historia subjetiva de nadie que salve a quienes están interviniendo de estar produciendo una intervención que produce un sujeto en ese mismo momento. Digo, la remisión permanente a la historia previa del sujeto es un obstáculo para pensar qué se produce en el momento en el que se produce una intervención. ¿Qué implica como proyecto político la agencia de un niño? ¿Por qué la mayor parte de las expresiones de agencia infantil terminan siendo consideradas un mal comportamiento o un problema, en lugar de darles el espacio de trastocamiento del orden institucional que en efecto tienen que tener? Termino compartiendo una pregunta que también nos hacemos permanentemente, que es cómo cuidadosamente evitar la espectacularización del dolor sin perder una relación sensible con la desigualdad y con la dominación. Esto es, de qué manera como investigadores y como agentes interventores, perdonen el horror de la palabra, cómo nos podemos igualar en tanto seres humanos con aquellos con los que estamos trabajando.